Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noche, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante en cuanto al sistema inmune. Cuando uno piensa en el sistema inmune, solamente dice, inmunidad innata e inmunidad adquirida. Sin embargo, somos tan complejos, como vimos en el video anterior, de un sinfín de antígenos que podemos combatir, que, o sea, es súper interesante que hay otras maneras también de combatirlo. No solo como las barreras físicas, sino que hay otro sistema complejo que ayuda a combatir estos microorganismos. Y este es el sistema del complemento. El complemento es un número de proteínas grande que básicamente tiene una actividad constante en la que todo el tiempo está defendiéndonos de múltiples patógenos. Principalmente podría ser este tipo de patógenos como, no sé, bacterias o virus. Principalmente bacterias, y porque es contra lo que más combate el sistema de complemento. Entonces, vamos a comenzar. El sistema del complemento, como les digo, es un complejo adicional de la inmunidad. Es decir, no se queda solo en lo que vimos hace algunos videos, ¿no? Que les dejo también la lista de reproducción. Este video también es parte de la lista de reproducción de inmunología. Este tipo de complejo, que es el sistema del complemento, justamente es un sistema muy antiguo que básicamente data incluso desde los periodos en cuanto la evolución estaba creándose. Se cree que justamente era un tipo de protección que los antepasados empezaron a utilizar, o sea, empezaron a utilizar en el sentido de que se les empezó a desarrollar a raíz de la necesidad de los mecanismos emergentes, ¿no? Entonces, básicamente es un sistema muy antiguo que está sobre todo en los líquidos del organismo circulando, son una serie de proteínas que están circulando y que cuando llega el momento de activarse según una cascada inmunológica o según cualquier otro tipo de asociación que se esté viendo, pues nos va a dar una interacción adecuada, ¿ok? Nos va a dar un precepto necesario para decir, bueno, ahora sí se va a activar el complemento y una vez que se active el complemento nos vamos a dar cuenta que tenemos una estructura muy adecuada justamente para que tengamos una respuesta buena. Muchos microorganismos activan el sistema del complemento, es decir, al igual que la inmunidad, cualquier antígeno, específicamente los microorganismos, les repito, como las bacterias, van a activar el complemento y sobre todo lo activan de esta manera en la que podemos encontrarlo para que ataque a las membranas celulares de este tipo de microorganismos. Sin embargo, no comparte las características de la inmunidad adquirida, por lo que no es un mecanismo heredable. Es decir, mi complemento, como es parte de la inmunidad innata, depende muchísimo del número de microorganismos con el que me he infectado, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, a la inmunidad adquirida, que la inmunidad adquirida sí es heredable. Porque, bueno, esta justamente es con la estirpe celular. Ya vimos que justamente la inmunoglobulina G, por ejemplo, es la que es transmisible de la madre al feto. Y la a través de la lactancia materna. Sin embargo, esta no es así, o sea, no es heredable, por lo que es un mecanismo innato, a lo que se refuerza la idea de que es un mecanismo antiguo, ¿ok? El complemento es un número de proteínas tan grande que se dice que de toda la sangre, el 5% de todas las proteínas son el sistema del complemento, es decir, o sea, acompañado de todo el sistema inmunológico, de los eritrocitos, que son un montón de cosas. Se dice que el 5% de toda nuestra sangre, o sea, de las proteínas circulantes en la sangre, son para proteínas del complemento, o sea, con lo cual vemos que es un número muy grande de proteínas del complemento, por lo que la protección que nos generan es bastante amplia. ¿Y qué modulan? Principalmente el sistema del complemento va a generar fagocitosis, inflamación y la lisis del patógeno, sobre todo porque marca al patógeno a través de la opsonización,
genera quimiotaxis, por lo que va a llamar a más células inmunes y por lo tanto va a hacer una respuesta más compleja y va a generar poros en la membrana de la célula. Y el generar poros en la membrana de las células, pues principalmente va a destruir a las células, ¿ok? El sistema del complemento es súper interesante porque son, les repito, un gran número de proteínas que además tienen una nomenclatura numeral, es decir, las proteínas del complemento se dividen o se nombran según su número. Pueden ser C1, C2, C3 y así hasta C9, ¿ok? También presentan subcomponentes, es decir, C1A, C1B, C1Q, C1R y así, ¿ok? No todas comparten lo mismo, porque por ejemplo C1 solamente tiene Q, R y S. C2, A y B. Pero grosso modo las proteínas tienen subcomponentes, es decir, no es que sea nada más C1 y ya. De hecho de ahí viene un poquito la complejidad en la que a veces se nos complica, sobre todo, perdón por la redundancia, al ser estudiantes cuando empezamos a analizar. Y es que C1 no pasa con C4 y C4 con 2 y o sea, se hace un embrollo, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y como les digo, va a tener varios subcomponentes. Y todos estos subcomponentes que llega a tener, pues son los que nos van a modular muchas respuestas inmunes, ¿ok? Sin embargo, también es importante decir que el sistema del complemento no es una serie de situaciones que se desarrollen de manera autóloga ni de manera sin regulación. No, es todo lo contrario. El sistema del complemento es una cadena de eventos regulados por muchos factores. Por eso es que les puse aquí, ¿no? Los factores reguladores y que además tiene factores de iniciación. Cuando existe una iniciación del sistema del complemento, nosotros vamos a poder dar una respuesta adecuada. Y esta respuesta adecuada que estamos dando nos va a decir, bueno, ahora sí empieza el complemento, o se termina el complemento, o hasta aquí llega el complemento, ¿ok? Entonces, básicamente, resumiendo, el sistema del complemento es un sistema proteico basado en la inmunidad innata, muy antiguo, que no es transmisible y modula la fagocitosis, inflamación y lisis, sobre todo de microorganismos, ¿ok? Antes de pasar de lleno, el sistema del complemento tiene 3 vías, ¿ok? Antes de mostrarles esta diapositiva. Tiene 3 vías. La vía clásica, la vía alterna y una tercera que es la vía de las lectinas. La vía clásica, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, depende de los anticuerpos, ¿ok? Es un complejo que se denomina complejo antígeno-anticuerpo. La vía alterna no depende tanto de estos anticuerpos y la vía de las lectinas, bueno, depende de las lectinas, que son proteínas que vamos a ver un poquito más adelante. Empezamos entonces con la vía clásica del sistema del complemento, o del sistema del complemento, ¿ok? Esto, como les digo, viene de la activación antígeno-anticuerpo. Y aquí está lo que les quería mostrar. Tenemos un anticuerpo que está aquí. Es decir, esto es una membrana celular, ¿sí? Una membrana de una célula cualquiera. Y se une un antígeno que pues quiere atacar, ¿no? Quiere atacar principalmente, es una membrana bacteriana y se une el antígeno que nos quiere atacar. Nuestro sistema inmunológico está completamente adaptado a detectar cualquier célula extraña que entre a nuestro organismo. Y por ello es que aquí ya se unió un anticuerpo. Aquí tenemos un anticuerpo que ya está unido y otro anticuerpo que ya está unido, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos van a dar una señal de inicio y como el sistema del complemento está nadando por prácticamente todo el organismo todo el tiempo, pues eventualmente cada anticuerpo que se une a un antígeno, que en este caso sería una bacteria, no sé, un estafilococos, no sé, cualquier bacteria, se une y como hay anticuerpos, bueno, hay este sistema de complemento nadando, pues la porción C1 del sistema del complemento se une a los anticuerpos que han sido unidos al antígeno que justamente está en esta región. Es decir, nuestro querido estafilococos que está en esta región de acá
se le pegó un anticuerpo. Y a la hora que se le pegó el anticuerpo, la proteína C1 del sistema del complemento se dio cuenta y ahora sí se pegó a nuestro mismo anticuerpo, ¿ok? Entonces por eso dice que C1 es el iniciador y es un complejo que se une por calcio. ¿Qué quiere decir esto? Perdón por la notificación. El, el antígeno que está aquí se une con... Bueno, el anticuerpo se une al antígeno. Y la proteína C1 del complemento se va a pegar a estos anticuerpos gracias a canales de calcio o a puentes de calcio que están aquí unidos. Es decir, el calcio funciona como pegamento. Y va a ser un complejo circulante, ¿ok? Ahora tenemos la unión de C1, que este es el que está aquí. Principalmente esta región que está aquí, parece como una pequeña, no sé, una estructura llena de tubitos. Se llama C1Q, ¿ok? Este C1Q se une a los anticuerpos que ya se pegaron al antígeno. Y estos van a ser de tipo inmunoglobulina G, como el que está aquí. ¿Y por qué es inmunoglobulina G? Bueno, si vieron el video anterior sabrán que esta es monomérica, ¿ok? O inmunoglobulina M, porque la inmunoglobulina M es la primera que se secreta cuando hay una infección primaria, ¿ok? Entonces, la porción C1, específicamente la porción C1Q del sistema del complemento, se une a esta inmunoglobulina G o M según los puentes de calcio, ¿ok? Ahora, cuando esto se une, vamos a darnos cuenta que tiene otras pequeñas subunidades que serían R y S. Cuando hay una unión de C1Q, C1S se enciende y C1S enciende a su vez a C1R, ¿ok? Entonces es un complejo C1Q, R y S, que son los que van a mediar todo o modular toda la respuesta siguiente. C1S, que ya es la que está activada, se va a mover, así como está en ese pequeño esquema de aquí, y va a actuar sobre C4 y sobre C2, que son proteínas del complemento, ¿ok? Sería C4 y C2. Y ahora, este C4 y C2 van a unirse o van a dividirse principalmente por un ion de magnesio en C4A y C4B. Y C2 se va a dividir en C2A y C2B. Vamos a resumir un poquito lo que estamos viendo, ¿ok? C1S se ha escapado de este complejo de C1 gracias a la unión que ha tenido este mismo C1 con los anticuerpos, ¿ok? Entonces, C1S se escapa y en C4 nos deja un C1 o C4B que se pega a la membrana de la bacteria y C4A que se va nadando. No se va muy lejos, ya van a ver por qué. Además, C1S permite la activación de C2 y C2 hace que se divida otra vez en C2A y C2B. C2A se pega a lo que es la membrana celular. Y C2B se va nadando un poquito más lejos. Por eso es que después aquí que C4A y C2B salen. ¿A dónde salen? Pues salen nadando hacia el exterior. El complejo formado a continuación se llama C4B2A. Porque recordemos que son los que se han formado gracias a la unión de C1S desde un principio, ¿ok? O sea, S nos forma que A se vaya nadando y que se pegue B. Y también nos forma que B se vaya nadando y que se pegue A. Entonces por eso tenemos al complejo C4B2A, ¿ok? Este complejo C4B2A no se llama así, ¿ok? O sea, sí se llama así, pero casi nunca se le dice así, sino que se le denomina como convertasa de C3. Es decir, esto que está aquí, este gran complejo que fue formado entre C4B y la subunidad C4 y C2A, se conoce como la convertasa de C3. Esta convertasa de C3 va a actuar justamente sobre C3 y va a hacer que C3 se divida. C3 se divide en C3A, que se va volando, y C3B, que C3B es la que se va a pegar con la membrana. Ahora vamos a tener un complejo mucho más grande que se denomina
C4B, 2A, 3B. ¿Por qué? Porque recordemos que viene C4B ya pegado a la membrana, 2A pegado a la membrana, y ahora el nuevo que se ha empezado a pegar a la membrana es 3B. Entonces tenemos este complejo. Sin embargo, otra vez, no se le llama así. No se le llama complejo C4, hasta... No. Se llama convertasa de C5, ¿ok? Este complejo que está aquí va a actuar ahora sobre C5, que es otro factor del complemento que está aquí esperando. C5 se divide otra vez en C5A y C5B. C5B se pega a la membrana celular, ¿ok? A la membrana de la bacteria. Pero hay que tener en cuenta que estos factores que se han ido nadando no es que se pierden y ya, sino que van a tener otra función inmune. La vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces vamos a tener que este factor de C5B, que es el que se ha unido por completo, se va a empezar a unir a C7 y C6. Después, este C5B y C7 más se va a unir con el factor C8 y el factor 9, ¿ok? El factor 9 del complemento, que sería el factor C8 y el factor C9, que son estos que están acá. Y justamente cuando se forma este C5, que es este palito que está aquí, y los demás factores se empiezan a unir alrededor, o sea, tenemos a C6, C5, C8, C7 y así, se empiezan a unir alrededor y van a formar poros, ¿ok? Entonces básicamente todo esto que ha empezado aquí va a culminar en algo que se llama MAC, o complejo de ataque a la membrana, ¿ok? Por sus siglas en inglés, sería el complejo de ataque a la membrana, ya traducido, y justamente es lo que va a formar poros dentro de nuestra bacteria, que es la que queremos matar. Entonces cuando forme poros, bueno, ahora sí va a ser la actividad necesaria para matar a la bacteria, ¿no? Es decir, que empiece a hacer su fagocitosis, que la mate porque se le empiezan a salir mucho los líquidos. Es decir, está en un ambiente, por ejemplo, vuelve más hipertónico y demás. O sea, básicamente lo que hace es que te destruye a la bacteria según lo que se necesite. Esto sería la vía clásica del complemento, que es necesaria de anticuerpos, ¿ok? Sin embargo, existen otras dos vías, pero hay que tener en cuenta algo. Todas las vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas, van a terminar en esto, en un MAC, ¿ok? En un complejo de ataque a membrana, ¿ok? Entonces, lo más importante es el inicio. Una vez que el inicio ya esté realizado, todo lo demás es simplemente una cascada, ¿ok? Y una manera de aprenderse, por ejemplo, aquí es decir 1 al 4. La vía clásica empieza del 1 al 4. ¿Por qué? Porque el complejo 1 pues ataca al 4, luego el 4 tiene en medio al 2 y al 3, ¿no? Y es ese mismo orden, el 4 se une al 2 y luego va al 3, y de ahí el 3 pues ya viene con el 5, el 6 y todos los números que nos faltan hasta el 9, ¿no? Entonces por eso apréndanselo como la vía clásica activa la secuencia 1-4, ¿ok? Bueno, esto sería en cuanto a la vía clásica del sistema del complemento. Ahora nos vamos a la vía alterna del complemento. Esta vía no usa C1, C2 ni C4, por lo que su inicio depende por completo de el factor de complemento o la proteína de complemento C3, ¿ok? ¿Esto qué sucede? Primero que nada, algo activa al C3, ¿ok? Algo activa al C3, por eso es una vía alterna del complemento. No necesitó la activación de la convertasa de C3, sino que algo lo activó antes. Entonces tenemos a C3 ya activado y nos libera lo mismo, C3A y C3B, que es la que se va a unir y a formar con la membrana de nuestra bacteria, ¿no? Del microorganismo que nos quiere atacar. Es importante mencionar que C3 está nadando en el plasma, es decir, es muy amplio y por lo tanto está nadando en el plasma. Entonces, como está nadando en el plasma, está sobre todo asociado con algunos factores de la sangre. Y además, este C3 es el que permite una unión antes
que con, por ejemplo, C1, C2 o C4 para su activación. ¿Ok? Entonces, C3 está nadando en el plasma. Cuando se activa C3, se va a dividir en C3A y en C3B. Sin embargo, C3B no está solito. ¿Por qué? Porque está unido con el factor H y con el factor I, que son otras proteínas del complemento que además pueden llegar a modular la coagulación sanguínea, ¿ok? Y ahora vamos a tener el sistema denominado C3BI, porque está asociado con el factor I, ¿ok? Ahora, cuando tenemos a este C3B o C3BI, el factor I se sale y va a empezar a interaccionar con el factor B, que es el que tenemos acá. O sea, básicamente aquí no está representado un paso de en medio, que es con el factor H y con el factor I. Pero bueno, imagínense que aquí hay una bolita que se une con el C3 y el factor I. Y bueno, ya después se rompe esa bolita y se va el factor I, se va a nadar, se va a comer empanadas. Y entra el factor C3B que se une con el factor B gracias a una unión por magnesio. ¿Se acuerdan que el primero en el sistema del complemento era que se pegaba por calcio? Pues bueno, este se pega por magnesio. Y una vez que tenemos esto, nos va a dar lo que se llama el complejo activo. ¿Ok? Esto ya es el complejo activo. Y una vez que tenemos eso, va a empezar a unirse a lo que se llama factor P, ¿ok? Y ahora vamos a tener un complejo muy grande porque esto que está aquí, que es el C3B, o sea, el C3B que es el que se dividió acá, más el factor B, más magnesio, es lo que conocemos como complejo activo. Ahora, a este complejo activo, que es lo que tenemos aquí, le vamos a denominar como factor P, ¿ok? Este complejo activo cuando se une con el factor P nos va a formar este otro complejo que es mucho más grande. Es decir, una vez que tenemos todo esto unido, que es esto que está aquí, más magnesio, más el factor P, ¿ok? Vamos a tener esto que se llama C3BVP. O para los amigos, convertasa de C3, ¿ok? Esto que genera que tengamos varias C3B convertidas. ¿Por qué? Porque es un sistema de retroalimentación. Es decir, tenemos C3 que fue el que inició todo. Y ahora este complejo va a activar más C3. Es decir, va a empezar a activar más y más y más y más y más y más y etcétera. Y ahora a este complejo que ya teníamos, que era del factor P, que seguía activando C3, se le van a unir muchos más C3Bs, como este que está aquí. Por ejemplo, aquí se viene a unir, ¿no? C3B más el factor B, más el factor P, más magnesio, más otros C3Bs. Es lo que vamos a convertir ahora en convertasa de C5. Y a partir de este punto, lo mismo que ya vimos en la parte anterior. Es decir, esta convertasa de C5, pues activa a C5 dividiéndolo en C5B, que C5B se une con los otros factores del complemento y nos forma el complejo de ataque a la membrana, ¿ok? Entonces, resumiendo lo más importante, la vía alterna del complemento no usa ni C1, ni C2, ni C4. Solo utiliza C3. C3 es un factor que está todo el tiempo nadando en la sangre, ¿ok? Nadando en muchos líquidos. Cuando algo activa a C3, empieza a unirse con otros factores. Pero al final de cuentas, el factor con el que es más importante su unión es con el factor B, ¿ok? Y esta unión con el factor B se refuerza por magnesio. Cuando tenemos esta unión ya grande, se le llama complejo activo. Ahora, este complejo activo que tenemos por aquí se une con una sustancia que se llama factor P, ¿ok? Cuando ya tenemos al factor P unido, es lo que se conoce como la convertasa de C3,
que es así como el factor anterior, ¿no? Que básicamente era la unión de C4 y C2, pues era lo mismo que la convertasa de C3. En este caso sería este factor de unión entre el complejo activo y el factor P, que básicamente es un mecanismo de retroalimentación que está sacando más C3Bs, porque es lo que necesita convertir, y al estar sacando más C3Bs, tiene una unión mucho más larga, y cuando tiene una unión más larga de varios C3Bs más este factor ya superactivado, lo vamos a llamar como convertasa de C5. A partir de ahí, a partir de la convertasa de C5, pues ya vamos a tener la respuesta igual de la vía lítica, ¿no? Que es la vía del complejo de ataque a la membrana, que nos va a terminar formando poros, y que estos poros en la membrana de la célula dañada, o en la bacteria, o en la membrana de la célula bacteriana, pues va a permitir una salida de iones, de proteínas, va a hacer que sea incómodo, y pues a final de cuentas la va a matar, ¿ok? Y finalmente vamos a terminar hablando de la vía de las lectinas, que las lectinas básicamente se refieren a que son una proteína que está dentro o está en las membranas de los microorganismos, ¿ok? Es algo así asociado como lo que veíamos en cuanto a los receptores tipo TOL, o en los PRR, que eran los receptores de patrón, ¿ok? Entonces básicamente es como un patrón que existe dentro de las bacterias, en la superficie de las bacterias, y que esta es una proteína, es decir, es la lectina, ¿ok? La lectina se tiene que enlazar con con un receptor que es la MBL, que es la enlazadora de lectinas, ¿ok? Es una proteína enlazadora de lectinas, que es muy similar a C1Q. ¿Esta que nos detecta? Nos detecta los azúcares en los microorganismos. Y estos azúcares son pues como las lectinas, ¿ok? Cuando tenemos que el MBL, que es como el C1Q, que es básicamente imagínense que MBL es una proteína que está nadando todo el tiempo. Entonces cuando MBL, que es esta proteína enlazadora de manosa, está nadando todo el tiempo y detecta por fin lectina, que así se llama en esta unión, pues se une a otras estructuras, que es como cuando nosotros nos uníamos a C4 y C2. En este caso esta se va a unir a unas que se llaman MASP1 y MASP2, que estas básicamente lo que hacen es que funcionan como un acarreador. ¿Por qué? Porque MBL solita, que es la proteína que va a estar enlazando a la lectina, que es una proteína que está dentro de los microorganismos, no puede hacerlo solita, sino que necesita apoyo de estas otras proteínas, por ejemplo, por decirlo, acarreadoras, que se llaman MASP1 y MASP2. Ahora, cuando tenemos el complejo del MBL más las proteínas MASP, vamos a poder activar C4 y C2. Es decir, todo esto que acabamos de ver aquí, que es básicamente que las lectinas son detectadas por MBL y que MBL necesita de MASP para que sea un acarreador, es lo mismo que cuando uníamos C1. ¿Se acuerdan que C1 básicamente era unirse por C1Q? Y C1Q liberaba ahora sí a C1S, que C1S es la que activaba a C4 y C2. Pues bueno, en este caso, como no está participando C1, C4 y C2 necesitan la activación gracias a este complejo. O se pueden activar gracias a este complejo de MBL con MASP. ¿Ok? Por eso le puse aquí MBL más MASP genera la activación de C4 y C2. Y tenemos el complejo otra vez C4B2A. ¿Por qué? Porque C4B se va nadando, C2A se va nadando. Y los que importan son C2A y C4B. Y es lo que vamos a conocer como la convertasa de C3, que C3, pues bueno, libera C3A al exterior y C3B que se une a este complejo que se convierte en la convertasa de C5 original. Y después seguimos la vía original, es decir, la vía original de que esta convertasa de C5 actúa justamente sobre C5 y C5 ya empieza con la activación de C6, 7, 8 y 9 y nos forma el complejo de ataque a la membrana, ¿ok? Entonces, les repito,
Lo más importante es el inicio. En cuanto a la vía clásica, recordemos que se basa en la unión del anticuerpo. En la vía alterna se basa en la unión de C3 con el factor P. Y en la vía de las lectinas se basa de NBL, que es una manosa enlazadora de lectinas, perdón, me confundí en ese momento. Es una enlazadora de lectinas que básicamente se pega a las lectinas propias que está dentro de la bacteria y le dice, oye, MASP, necesito de tu ayuda para moverme, échame un raid para que yo active a C4. Y bueno, ya después empieza la vía de C4. Y terminan todas, si se dan cuenta, las tres vías convergen desde antes, desde C5, pero su función principal es terminar con la generación de poros en la membrana de la bacteria. Y esta generación de poros en la membrana de la bacteria va a hacer que muera, ¿ok? Esto que está aquí, grosso modo, es un resumen de lo que acabamos de ver y son las tres vías ya juntas. Si se dan cuenta, hay una vía clásica, que es la vía C1, que está regulada por el antígeno con el anticuerpo, pero tiene otras proteínas. Como les estaba diciendo, hay proteínas reguladoras, proteínas de iniciación. Por ejemplo, esta que está aquí es una inhibitoria que evita que se active, pero bueno, en cierto momento necesita activarse. Empieza C1, recordemos que es la subunidad S, actúa sobre generando una convertasa de C3, y esta convertasa de C3 empieza sobre C5, y bueno, de ahí ya empieza con todo lo demás, que es la vía de MAC. La vía de las lectinas por NBL, que son azúcares específicamente de las lectinas, el MASP1, que es un complejo como C1, otra vuelve a activar a C4, C4 vuelve a lo mismo siendo una convertasa de C3, y esta convertasa de C3 ahora sí se activa con lo anterior y nos forma la convertasa de C5. Y la vía alternativa, que es básicamente iniciando por C3, que son los componentes de superficie. Aquí está el factor B, el factor I, el factor P, generando más C3Bs, que esto vuelve a convertirse en una convertasa de C5. Y bueno, de C5 en adelante ya ven que está todo lo demás. Y esta, pues bueno, es una vía más fácil, ¿no? Mejor expresada de lo que habíamos visto, de la convertasa de C3 y C5, que todo interactúa para terminar en un complejo de ataque a la membrana. Y pues bueno, hay una activación de muchas convertasas y generando un complejo final, ¿ok? Es un tanto difícil de entender, pero cuando uno lo analiza por tanto, si se da cuenta que todas terminan convergiendo en la convertasa de C5 y algunas incluso están convergiendo desde la convertasa de C3, uno puede observar que todos los caminos llevan a Roma, ¿ok? En este caso todos los caminos llevan a Roma. Ahora, ¿qué actividades tiene el sistema del complemento? Ya nos dimos cuenta que forma poros en la membrana de las bacterias. Sin embargo, también tiene otras actividades, como que, bueno, principalmente la permeabilidad vascular, es decir, cuando un neutrófilo detecta que ya se inició el sistema del complemento, dice, oye, ¿sabes qué? Necesito moverme y genera más extravasación, ¿ok? Es decir, el paso entre lo que son nuestros vasos sanguíneos. Por eso desde aquí C1 regulado por C1 inhibitorio, es decir, cuando queremos activar C1, el C1 va a estar regulado por el factor 12 de la coagulación sanguínea, ¿ok? C1 y factor 12 son como hermanos y están completamente regulados por un C1 inhibidor, es decir, cuando el C1 inhibidor está activo, no, es como un papá gruñón, no deja trabajar ni a factor 12 ni a su hijito el factor C1. Sin embargo, cuando existe que C1 se pega a un anticuerpo, C1 se activa y por lo tanto C1 inhibitorio quiere inhibir a C1 porque C1 ya está muy rebelde, por ejemplo, y lo que busca al final de cuentas con C1 es evitar su activación, pero como ya su activación es muy fuerte, deja descuidado al factor 12 y el factor 12 ayuda a la secreción de calicreína, que calicreína ayuda a la formación de las cininas.
bradicininas, porciones de histaminas, etcétera, ¿no? Y otras cininas. Que recordemos que las cininas básicamente ayudan a meter más líquido y por lo tanto más neutrófilos al tejido sanguíneo y ayudan a la vasodilatación para que se muevan de mejor manera los neutrófilos y por lo tanto activen o se activen de mejor manera y con ello ataquen de manera adecuada a a la bacteria que nos quiere atacar, ¿no? Entonces, grosso modo, el papá no puede cuidar a los dos hijos. Y cuando un hijo es más rebelde que el otro aprovecha para hacer otras travesuras. Y las travesuras, en este caso, van a llevar a la vasodilatación. Y con esta vasodilatación permite que los neutrófilos pasen de mejor manera entre los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que les había mencionado que básicamente en el sistema de complemento hay casi siempre dos proteínas, ¿no? Que se forman por una proteína grandota. La A y la B. Y por lo regular, la B, a excepción del complejo de C2, es el que se va a... No, el complejo de C4 es el que se va a terminar uniendo con la membrana celular, ¿ok? Pero las proteínas C3A, C5A, C2A, etc., las proteínas sobrantes, por así decirlo, se van nadando. Pero no es que se vayan nadando y ya no se aprovechen, no. Se ha descubierto que básicamente estas proteínas que también tienen una buena función. Por ejemplo, C3A y C5A ayudan a la activación de los mastocitos y por lo tanto liberan histamina. C5A por sí solita también ayuda a atraer más neutrófilos, más basófilos y eosinófilos al sitio de infección para generar una inflamación mayor y además un ataque mucho mayor al patógeno que nos está activando. También se sabe que estos factores del complemento actúan como péptidos antibacterianos, es decir, funcionan como antibióticos porque empiezan a matar desde una vez a lo que es a la bacteria gracias a que le forman poros, ¿no? Entonces le empiezan a matar y por eso es que se dice que son antibióticos endógenos. Pero, por ejemplo, C3b, que además de ayudar a llamar a más unidades de complemento, específicamente para permitir que C5 se active, también marca a la célula. Es decir, cuando ven que C3b ya estuvo ahí, es porque es una célula ya marcada. ¿Y qué sucede con esto? La van a fagocitar, es decir, es una célula que está completamente marcada para que otras células como los neutrófilos se la coman. ¿Por qué? Porque es una bacteria. C4b forma el mismo principio que C3b porque ayuda al marcaje. Recordemos que C4b es una proteína que se va nadando, pero esta ayuda al marcaje otra vez para la fagocitosis y con ello entre estas dos ayudan a que la bacteria esté completamente marcada y al estar completamente marcada hace que los neutrófilos, los macrófagos y cualquier otra célula que pueda fagocitar pues lo haga, ¿ok? Con metafagocitosis y por tanto se lo coma. Y bueno, en las actividades principales pues es lo que es la lisis, ¿no? Del complemento, que es básicamente la perforación de la bacteria gracias a la gran formación de poros con C8 y C9, que son proteínas del complemento. Ahora, también está la otra parte, que el sistema del complemento nos puede llegar a dañar porque pues en ocasiones está súper activado. Y esto es el daño tisular mediado por complemento, ¿ok? Esto puede ser que exista una gran activación del sistema del complemento. Y recordemos que el sistema del complemento llama a otras células, ¿no? Por ejemplo, llama a neutrófilos, que basófilos, que también te libera histamina. Y la histamina recordemos que es un broncoconstrictor y que además te libera más mastocitos y que te llama más células, etcétera. O sea, el gran complejo inmune que nos ha creado nos va a terminar formando trombos, ¿ok? Y estos trombos a su vez tienen una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque entre más trombos haya, más complemento, porque el complemento piensa que lo están atacando y vuelve a formar más. Y entre más trombos haya, llama más sistema del complemento. Y más sistema del complemento quiere decir que hay más células inmunológicas y un complejo inmune más grande.
y con ello los efectos son mucho mayores. ¿Y qué termina pasando? Que el complejo inmune se vuelve muy grande, muy grandote, y genera lo que se llama acumulación de leucocitos, y estos leucocitos van a dañar a nuestros tejidos. Esto es muy común sobre todo en los pulmones, ¿no? Que por ejemplo en el coronavirus, ¿no? Entra y hay una gran respuesta del sistema del complemento, o por bacterias, no sé. Entra y hay una gran respuesta del sistema del complemento, pero sigue llamando más células, y como llama más células forma una gran bola celular que dice, oye, esto ya es malo. Y si activamos más complemento, es como cuando en el capítulo de Esponja que Patricio sigue inflando las bolas de pintura, y Bob Esponja le dice que si ya no es suficiente con eso, pero pues Patricio le dice que no, que los va a seguir inflando. Y pues bueno, básicamente lo que ocurre con ello es que tenemos un daño muy grande a nivel de el tejido, porque se sigue metiendo más y más el complejo inmune, y con ello vamos haciendo más daño. Por eso es que dice que hay una acumulación de los leucocitos generando daño tisular, ¿ok? Hay un daño tisular que es bastante grande. Y bueno, esto lo vemos sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes, un complejo muy importante, o una enfermedad en la que esto es muy peligroso y que se ha visto y se ha demostrado, es sobre todo en la vasculitis, ¿ok? Ahorita, para que quede mejor el concepto, pues vamos a ver esta pequeña porción que está aquí, que es uno de mis capítulos favoritos, pero bueno. Imagínense que, bueno, Patricio está aquí, ¿no? Ay, ¿qué podría ser peor que Mira, una burbuja gigante de pintura? esto quiere decir, una burbuja gigante de pintura, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podría ser peor que un complejo inmune muy grande? Y Patricio dice, oh... Dos burbujas gigantes de pintura. Imagínense que esto que acaba de pasar aquí, que tenemos justamente las dos burbujas gigantes de pintura, es el complejo inmune original. Pero Patricio, que es el sistema del complemento, dice, oye, ¿sabes qué? No, necesito todavía más afección para poder destruir a esta burbuja original. Pero ¿qué sucede? Que solo genera más daño. Y ya ven cómo tenemos dos burbujas muy grandotas, que son dos burbujas del complemento muy grandes. Y pues esto nos va a generar un daño mucho mayor a nivel del sistema inmunológico. Burbujas gigantes de pintura. Y pues Patricio y Bob Esponja se espanta, porque se dan cuenta que tenemos un complejo muy grande, que es el complejo inmune, que ya está atacando y que, o sea, nos va a formar un trombo. Aquí pues bueno, lo resuelven cuando ya explota. Mira. No creo que esa burbuja pueda crecer más. Y el sistema de complemento sigue siendo Patricio. O sea, se dan cuenta cómo el sistema de complemento sigue siendo Patricio, porque Patricio dice, tonterías, puedo seguir creciendo más. Y le sigue metiendo más, por ejemplo, más factores quimiotácticos, con lo que llama a más neutrófilos para que esta burbujota, miren. Y pues ahí ya fue que se formó la enfermedad autoinmune, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vasculitis. Solamente era un pequeño ejemplo que yo quería darles, y que espero que no los haya revuelto más, pues para entender un poquito del daño tisular que es mediado por el sistema del complemento. Pero nuestro cuerpo también es un sistema bastante interesante. Imagínense que en el capítulo de Bob Esponja que les acabo de mostrar, Bob Esponja sacaron una aspiradora muy grande, y esta aspiradora muy grande lo que genera es que chupe toda esa burbuja. ¿Y qué tenemos? En nuestro propio organismo tenemos protecciones contra este efecto del complemento, ¿ok? Y sobre todo, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que había un papá gruñón que no dejaba que C1 estuviera trabajando a la hora que él quisiera, y que también defendía al factor 12, que el factor 12 modulaba esta vasodilatación para que vinieran más células? Pues bueno, justamente este papá gruñón tiene razón, ¿no? O sea, la disciplina es importante, porque
tenemos inhibidores proteicos y el más importante es este, el C1 inhibitorio. Aunque también tenemos otros como el C4BP, la proteína S, que sobre todo la proteína S va a evitar algún complejo de ataque a membrana. También vamos a tener lo que son inhibidores de membrana, que son convertasas, por ejemplo la convertasa de C3, o inhibidores de membrana que atacan contra las convertasas, mejor dicho, es decir, yo voy a tener un complejo contra la convertasa de C3 para que no me convierta más C3 y por lo tanto no module o no avance el sistema del complemento. Y también voy a tener otro contra la convertasa de C5 para que pues no se termine con la liberación final, ¿no? Que la liberación final pues va a ser la formación de poros a nivel de la membrana. Van a haber también factores de disociación que, así como los inhibidores, van a romper lo que es las convertasas. Estos inhibidores hacen que las convertasas no se formen. Pero dicen, ufa, ya ni modo, se me formó la convertasa. Y ahora, pues ni modo, tienes que romperla. Entonces rompemos la convertasa y también podemos llegar a romper el MAC. Que el MAC, nos recordemos que es el complejo final de ataque. Y pues bueno, hay otros inhibidores que actúan entre los complejos C6 y C9, ¿no? O sea, un inhibidor de C6, un inhibidor de C7, un inhibidor de C8 y así, para evitar las facciones finales del sistema del complemento, que es el MAC, ¿no? El complejo de ataque a membrana. ¿Qué más ocurre? Bueno, en la síntesis del sistema de complementos, los principales lugares son en los macrófagos y en los fibroblastos, ¿ok? Es en donde se sintetizan las proteínas del complemento. Pero también se ha observado que llegan a sintetizarse en el hígado, el vaso y en los epitelios del organismo. Por eso es que les digo que es muy amplio el sistema del complemento, porque tiene muchos lugares de síntesis y el hígado no es precisamente pequeño. Entonces por ello es que es una región muy amplia. Y ya para ir finalizando, se ha dicho que el sistema del complemento es el sistema de unión entre la inmunidad humoral o la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, nos está atacando a las células, a los microorganismos, ¿no? Y nos forma un complejo de ataque a membrana. Cuando nos forma el complejo de ataque a membrana, llama a más células, ¿no? Por ejemplo, llama a los neutrófilos, a los eosinófilos y demás, que pueden servir como presentadores de antígeno. Y cuando se une con un presentador de antígeno, puede unirse tanto a un linfocito para activar la inmunidad celular o para activar la inmunidad humoral, ¿ok? Por ejemplo, el sistema del complemento se une a la inmunidad humoral gracias a los linfocitos B. Cuando se une a los linfocitos B con sus receptores, los linfocitos B tienen receptores, que es el receptor del complemento tipo 1 y el receptor del complemento tipo 2, que básicamente reciben a los factores C3b y C3d. Ojo, C3d, me dirán, oye, pero este nunca lo vimos. Exactamente, no lo vimos porque es un factor que básicamente permite la activación, pero somos factores reguladores del complemento, ¿ok? Permite la activación del complemento, aunque está bajo investigación, pero se cree que es C3b y C3d, ¿ok? Para los receptores CR1 y 2 respectivamente. ¿Esto qué genera? Se ha visto que entre más factores del complemento, es decir, entre más C3 se peguen por completo a lo que es nuestro linfocito B, mayor va a ser la activación del linfocito B y por lo tanto más anticuerpos nos va a terminar generando. O sea, se dan cuenta cómo es un eslabón perdido por ahí que básicamente permite una mejor unión entre la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Y bueno, también ayuda a la regulación del complemento, ¿no? Porque C3d, como les digo, permite una mejor activación del linfocito B. Pero C3b le dice, oye, ¿sabes qué? Ya, pues como que ya te activaste mucho, entonces mejor ya bájale, ¿no? O sea, ya tampoco, ¿para qué tantos? ¿Para qué tanta activación, no? Nos vas a terminar provocando un daño en vez de que nos termines provocando una mejora, ¿no? Que sería algo, lo que se busca al final de cuentas. Y en cuanto a la inmunidad celular, se sabe que los linfocitos T, porque recordemos que son los que modulan, principalmente los TH1, son los que modulan a lo que es la inmunidad celular. Tienen receptores para C1Q, C3A, C5A, C3B y C3D, ¿ok? O sea, tienen bastantes. ¿Y en qué modulan estos? Se sabe, o sea, bajo investigaciones, se ha observado que ayudan
a la modulación del complejo mayor de histocompatibilidad en los trasplantes. Es decir, estos dicen, oye, esto no es mi riñón, entonces lo voy a atacar. O, oye, esto es mi riñón, pero, o sea, esto se parece mucho al riñón que yo tenía, pero como que todavía lo veo extraño y por lo tanto lo voy a atacar. Entonces, el sistema del complemento también se ha visto asociado con el rechazo o con la aceptación de los trasplantes. Además de que, bueno, si ustedes ven el video de la inducción de la respuesta inmune, se van a dar cuenta que tenemos una gran amplificación de señales, ¿no? Que la vía de segundos mensajeros y demás. Y se sabe que cuando interactúa el sistema del complemento con los linfocitos, específicamente con los linfocitos TH1, esta señal que los linfocitos TH1 están generando para hacer más inflamación, por ejemplo, o llamar a más células, pues se hace más grande y mejor. Además, se ha visto que tiene una estimulación de las células dendríticas, que son las que funcionan también como presentadoras de antígeno, para tener una mejor respuesta también con los linfocitos B, ¿no? Porque recordemos que es un complejo. Linfocito B, linfocito T y célula presentadora de antígeno ayudan a crear anticuerpos. Y bajo ciertos experimentos se ha observado que los linfocitos T que se han estimulado con proteínas del sistema del complemento viven más tiempo que los que no se estimularon con proteínas del complemento. Estos son estudios in vitro. Y también se sabe que, así como aquí, que tiene una mejor activación del linfocito B con el sistema de complemento, también aquí hay una mejor recepción para moléculas de estimulación con el linfocito T. ¿Ok? Sé que este video fue complejo porque el sistema del complemento es complejo. Sin embargo, espero que con los ejemplos que les haya mostrado y que les haya puesto les haya ayudado muchísimo a comprenderlo mejor, y que con el video de Bob Esponja se haya entendido bastante bien qué pasa cuando el sistema del complemento no es adecuado y tenemos un daño tisular. Con esto doy por finalizado por ahora los videos de inmunología. Se espera en un futuro estar agregando más videos. Principalmente quiero hablar sobre los factores y la cascada de coagulación, sobre las vacunas, sobre el cáncer y sobre las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Pero los conceptos básicos de inmunología son estos, ¿ok? Y por eso es que finalizamos con el sistema de complemento. Porque si se dan cuenta, aunque es parte de la inmunidad innata, el sistema del complemento nos une muchos puntos de la inmunología, ¿no? Y por ello es que es importante también estarlo observando pues desde todas sus vertientes. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. Sé que es bastante largo. Y sin más por el momento, nos vemos en los siguientes. Muchas gracias. Y les recuerdo que la bibliografía utilizada fue Inmunología de Memoria de Oscar Rojas, junto con Inmunología de Cubi y pues bueno, el video de Bob Esponja. Gracias y hasta luego.